¿Cuáles son los principales errores y alertas que debemos identificar cuando una persona está iniciando el proceso de una compraventa? Uy, buen tema. Hay varios. De hecho, algo que suelo decir siempre en redes sociales es que catalogo los fraudes inmobiliarios en 3 tipos. Entonces, muchas veces se van directo con el notario y termina siendo lo más sano, porque el notario se encarga de revisar todo. Los segundos tipos de fraudes son los más comunes y son los más peligrosos porque no empiezan siendo un fraude. Hay 3 conceptos que se confunden como si fueran la misma cosa: fecha de pago, fecha de firma y fecha de entrega. Y no tienen por qué ser el mismo día. Una prescripción es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo. Sí hay manera de darte una propiedad por haber vivido ahí como si fueras propietario y hacerte cargo. Bienvenidos a Cerrando Negocios, profesionistas en acción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cerrando Negocios. En esta ocasión platicaremos con un consultor en bienes y raíces. Nos platicará acerca de las principales alertas y fraudes inmobiliarios y también platicaremos acerca de las tendencias en México sobre bienes raíces. No te lo puedes perder. Mi estimado Víctor Barrios, ¿cómo estás, amigo? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Luis. Al contrario, gracias a ti por invitarme y muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Todo excelente. Me gustaría iniciar este episodio, Víctor, empezar a platicar acerca de las principales alertas en bienes y raíces. ¿Cuáles son los principales errores y alertas que debemos identificar cuando una persona está iniciando el proceso de una compraventa? Uy, buen tema. Hay varios. De hecho, algo que suelo decir siempre en redes sociales es que catalogo los fraudes inmobiliarios en 3 tipos. No viene así en ningún lugar, me lo saqué completamente de la manga. Primero, segundo y tercer grado. No me quebré el coco, ¿vale? Okay. Entonces, creo que es así de muy de sencillo, pero es lo que mucha gente no te dice, porque solemos decir es que un fraude, es que le quedaron mal, es que lo que sea, pero no logramos identificar por qué salió mal. Entonces yo traté de condensarlo en estos 3 tipos de fraudes. Primer tipo de fraudes donde la propiedad no se puede vender o la persona que está vendiendo el inmueble no es la persona correcta. Y aquí voy a hacer un paréntesis. A partir de este momento nos vamos a estar refiriendo al vendedor no como el asesor de ventas o el desarrollador, sino como al dueño del inmueble. Claro. Sí, o sea, la persona moral o el dueño... ¿Quién vive ahí? Quien vive ahí, que te está vendiendo la propiedad. Entonces, o la persona no es la correcta, el vendedor no es el correcto. O no se puede vender la propiedad por X o por Y motivo. Ya platicaremos de eso más adelante. El segundo tipo de fraudes, ahorita me los voy a brincar. El tercer tipo de fraudes son fraudes donde ya están involucrados actos de corrupción. Es muy raro escuchar que un notario se preste a cuestiones malas. La verdad es que no les conviene y no es redituable para ellos, a pesar de la creencia popular de que pues sí se prestan. La realidad es que no es muy común. Pero sí hay licenciados o licenciadas en notarias que a veces pues, se les hace fácil y pueden llegarse a prestar en conjunto con personas que tienen accesos a puestos importantes o a veces solamente no importantes, pero sí con mucho acceso a información en áreas del gobierno que llegan a hacer maniobras. Y pues digo, esto pasa en todos los colores y sabores, ¿no? Pero no son muy comunes también, a pesar de que de la creencia popular, no son tan comunes los fraudes de este tipo. Estos podrían hacerse, por ejemplo, cuando hay un predio abandonado que la persona pues, se desvivió. Invadió. Ajá, y los invadieron. Esos son otro tipo de cuestiones. Más bien, el predio, una casa o un terreno, el dueño original pues, se desvivió hace 20, 30 años y la gente empieza a investigar, dice, oye, pues no ha pagado predial, oye, pues es que yo puedo aquí como que hacerle por acá, movimientos, trucuñuelas legales para poder hacerlo de manera legal, adjudicarse o quedarse la propiedad, ¿no? Entonces, casi no son muy comunes, sí llegan a suceder y la mayoría de las veces no te involucran a ti cuando estás comprando un inmueble. Esos son el tercer tipo. Los segundos tipos de fraudes son los más comunes y son los más peligrosos porque no empiezan siendo un fraude. Empiezan con una persona que sí te puede vender una propiedad, empiezan con un inmueble que sí tiene la intención de venderse y cabe muy bien o este traje le queda perfecto a los proyectos en preventa, pero también se presta para propiedades ya terminadas que lleva ahí la señora viviendo 30 años, pero por X o por Y motivo, ya sea por negligencia de alguna de las partes o ya sea de las partes que están comprando o vendiendo o de los asesores que están involucrados, o por algún descuido que no se revisó bien el contrato, pues termina cometiéndose un fraude porque alguna de las personas termina perdiendo algo. O la persona termina perdiendo el dinero o lo que sea. Su apartado. ¿No? Exactamente, ¿no? Entonces, esos son los 3 tipos de fraudes y de ahí nos podemos meter hasta la cocina. Pero este segundo me quedó duda. ¿Cuál es la razón por la cual surge? O sea, sé que no hay la intención. O sea, sí había una intención de vender, pero al final de cuentas termina siendo fraude. ¿Por qué? Porque la persona que quería vender ya no termina vendiendo y se queda con el apartado. Exactamente. Al final de cuentas, legalmente no está cometiendo nada malo, pero
uno de los principales motivos que la misma norma de venta te dice que primero se tiene que dar un apartado y luego se tiene que firmar un contrato privado entre las partes, que ahí todavía no entra ni el notario ni el banco. Sí, claro. Que bueno, a ver, nada más en esta parte de una pausa. Bueno, nos sugieres firmar el contrato de compraventa y si este contrato de compraventa tiene efectos legales para pues el proceso de la compraventa o demandar en caso de que justamente el vendedor ya no me quiera vender o el comprador ya no quiera comprar. O sea, ¿qué sucede con este contrato de compraventa? ¿Cuál es su alcance jurídico que tiene? Y si nos sugieres firmarlo, obviamente, porque en muchas ocasiones no se firma ese contrato porque, bueno, es mi vecino, pues me va a vender. Sí, y se van. Y curiosamente, a veces se hace sin la intención, pero termina siendo lo más seguro para las partes que se vayan directo con el notario. No, pero es que es mi vecino, no me va a dar dinero, ya le hablamos al notario, o ya el banco está haciendo las gestiones. Ahorita voy a platicar, bueno, tú que eres experto, ya sabremos que el mismo banco te dice que no firmes un contrato hasta que no tengas una autorización. Claro. Y ahora últimamente han estado pidiendo de requisito, bueno, a mí me ha tocado así con algunos clientes, el contrato de promesa. Pero no todos los bancos, pero me lo han estado pidiendo. Pero bueno, punto y aparte, ya me desvían, ¿no? Entonces, muchas veces se van directo con el notario y termina siendo lo más sano, porque el notario se encarga de revisar todo. Si sí, no claro. se puede vender la propiedad, el notario de ipso facto va a decir, ¿sabes qué? Ni para que le haces un avalúo no se puede vender, ¿no? Y entonces ahí ya frena. ¿Por qué no se puede vender? Porque esto, por el otro, por lo que sea, ¿no? Exacto. Se le da solución. Entonces, sugiero firmarlo siempre que sea necesario. Por ejemplo, en una preventa, pues no, el desarrollador no te va a aguantar 2 años de pura promesa de que le vas a comprar, ¿verdad? No, ahí sí, bueno, obviamente firmas el contrato y en la Ciudad de México es muy común. Firmas el contrato y te da en pagarés. Ajá. Vas dándole enganche, ¿no? Esos pagarés. Sí. Pero regresando al tema del contrato, no, o sea, sí no sugieres firmarlo. Sí hay, en la mayoría de las ocasiones es, bueno, no en la mayoría. En algunas ocasiones es recomendable, en algunas ocasiones no. ¿Cuándo no es recomendable o cuándo yo no lo recomiendo? Cuando el inmueble físicamente está listo para ser transmitido y legalmente también está listo para ser vendido. Probablemente pero lo tiene que revisar una persona... De preferencia, ¿no? Un abogado, o en su caso el notario, el abogado del notario. El notario, ahí es en donde digo, a ver, ¿la propiedad existe? Sí, bien, ya cumplimos ese requisito, ¿no? O sea, existe físicamente, porque también puede no existir jurídicamente hablando una preventa, pero regresando, ¿existe físicamente? Sí. ¿El vendedor, el dueño del inmueble, sabe qué onda con la venta? No. El comprador tampoco, porque es la primera vez que compra y no va a comprar con crédito hipotecario. Vayan directamente con el notario, no firmen un contrato privado. Y el notario se va a encargar de ver todo. Si no se puede, ahí es donde vamos a la segunda parte. Obviamente las preventas ya quedamos que ahí sí a fuerza se va a firmar un contrato, pero vamos a decir que la propiedad tiene no sé, algún documento que necesitan actualizar. Bueno, ahí sí firmamos contrato de promesa de compraventa. Y en las cláusulas o en las condiciones se pone que el vendedor del inmueble se va a obligar a hacer la cosa que se tenga que hacer para poder venderse, ¿no? Y entonces ahí sí aplica, ahí sí conviene. Todo tiene pros y contras. El pro de no firmar un contrato de promesa o un contrato privado antes de ir a la escritura es que te vas a ahorrar el riesgo de que no te quieran regresar tu lana si es que no se lleva a cabo. Claro, bueno, ahí me nace la idea de esta famosa frase. Es mejor confiar, pero mejor desconfiar. ¿No? Sí. Y al final de cuentas estamos hablando de dinero. Independientemente, mi sugerencia siempre ha sido con mis clientes es, si vas a comprar o vas a vender, firma el contrato de compraventa porque aunque sean conocidos, el dinero está por medio y obviamente proteges a ambas partes, ¿no? Quien te va a vender y quien te va a comprar. Y también a mis clientes, esta sí es una cláusula muy importante, el tema del avalúo. Porque en ocasiones la persona que está vendiendo, ya sea porque tiene una sucesión, viene de algún remate, viene alguna situación crítica con el tema del inmueble, el banco no te va a no va a poder tomar en garantía la propiedad y no te van a poder otorgar el crédito. Y en muchas ocasiones esta cláusula se omite de tal manera de que es muy difícil que el vendedor te regrese tu dinero porque justamente él no se está negando a venderte. Pero tú no le puedes comprar porque el banco no puede tomar en garantía tu propiedad. Exacto. Entonces, sí es una recomendación muy importante si estás en proceso de firmar una compraventa, que revises y coloques esta cláusula dentro del contrato de compraventa. Y justamente tal cual es un contrato privado, sabemos que no tiene efectos, no da fe pública el notario, es entre ambas partes que se están pactando la compraventa. Si yo me niego a comprarte, existe una penalización y si tú te niegas a venderme,
también existe una penalización para ti, ¿de acuerdo? De acuerdo. De hecho, complementando eso que estás mencionando, justo la idea de irse directo con el notario es no dar dinero a la otra parte. Vas a tener que desembolsar dinero, sí, pero no a la otra parte, sino a la notaría. Para que inicie los procesos. Para que inicie los procesos. Eso es uno de los contras. Nadie te lo va a devolver si es que no se lleva a cabo la venta, ¿no? Y la otra cosa importante es que, pues, si la operación sale bien, pues, ya salió bien y no se arriesgaron. Pero cuando se firma un contrato, esa cláusula que tú mencionas, yo sí les hago mucho hincapié, porque a veces se confunden. Hay 3 conceptos que se confunden como si fueran la misma cosa. Pago, o bueno, fecha de pago, fecha de firma y fecha de entrega. Y no tienen por qué ser el mismo día. Pero sí es importante hacer hincapié que si tú no estipulas en el contrato, pones una condición suspensiva para los que más le sepan, o simplemente dices, oye, ¿sabes qué? Si el banco no me da el crédito, o, esto también es importante, o la propiedad no sale evaluada en la cantidad mínima requerida, entonces no me obligues a mí a pagarte, regrésame mi lana, porque como bien mencionas, el vendedor no se está negando a venderte, pero pues si ya salió que el inmueble, o sea, no es como que tú puedas conseguir otro banco que, es que ese banco sí me va a dar crédito. Si uno no te lo dio, probablemente es porque el inmueble no cumple los requisitos para hacer garantía. Que justamente de aquí partimos, bueno, me gustaría iniciar a partir un poquito de la plática enfocado en mitos y realidades. ¿A qué voy con esto? Perdón que te interrumpa, resolviendo la duda. El contrato privado es completamente legal. Si cumple los criterios mínimos, es completamente legal. Porque luego las personas piensan que no, pero es que no tiene legalidad. Sí, que lo puedes demandar, obviamente. Exacto, se puede. Es un desmadre, pero se puede hacer. Sí, porque para recuperar tu lana, sí le vas a sufrir, sí o sí. Sí. Contratar un abogado en lo que recuperas tu lana. Echar la rueda del tema legal en México a andar siempre va a costar. Que ahí, bueno, no sé si tengas el dato, pero creo yo que con este contrato puedes colocar un aviso preventivo, bueno, más bien colocarle un candado, un bloqueo al aviso preventivo para que no pueda vender. Desconozco si se puede hacer, porque también dependerá de cada estado, pero se me haría, o sea, no se me haría. Depende de cada estado, exacto, justamente la jurisdicción que alcancen. De acuerdo, okay. Pero bueno, continúa que ya te interrumpí. El tema iba referenciado mitos. Al tema de mitos y realidades, justamente tocando el tema de, ahorita cuando habló Infonavit de que si una casa llevas habitándola cierto periodo de tiempo, te la puedes quedar, ¿no? ¿Qué sucede con estas casas que, por ejemplo, ahorita también mencionaste el tema de que la persona fallece y se queda la casa abandonada, entran, la invaden, estas personas se pueden quedar la casa jurídicamente, la pueden adjudicar? ¿Qué sucede? Hay un concepto muy comúnmente llamado prescripción positiva. También los más conocedores le llamarán usucapión. Para los que no están tan enterados en el tema, una prescripción es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo. La prescripción positiva es la ganancia de un derecho con el paso del tiempo. Entonces, sí hay manera de adjudicarte o de quedarte una propiedad por haber vivido ahí como si fueras propietario y hacerte cargo. Pero también hay muchos mitos que se ponen detrás de esto. No, es que ya viviste 5 años ahí. A ver, en teoría no debería aplicar si te metiste de mala fe. Digo, la ley, cada estado tiene su código civil y hay unos que te dicen si es de buena fe, porque a lo mejor tú firmaste un contrato privado y nunca lo hiciste en escritura, pues eso es de buena fe. Tienes que y ya nunca más te firmaron la escritura porque ya se fue el ex dueño, que sigue siendo dueño legalmente. Bueno, te marca 5 años, ¿no? De estar viviendo ahí como en calidad de propietario, pagando, haciéndote cargo de todo, que las personas te reconozcan como que tú vives ahí. Y luego, si es de mala fe, se va a 10 años. Pero al final también se considera un delito el allanamiento de morada, ¿me explico? O sea, también estás cometiendo un delito y eso también está previsto en la ley. Entonces, no está tan sencillo como la gente piensa. Hay muchas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Tiene que ser de manera progresiva. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, es que la propiedad es mía? Ahí sigo yo. Nada más ya nunca fui porque me mudé de ciudad y nunca fui. Y resulta que cuando quiero regresar para ponerla a la venta ya hay gente viviendo, tú sí puedes iniciar un juicio para sacarlos. Y en teoría, esas personas ya no podrían adjudicarse esa propiedad utilizando de defensa es que la prescripción positiva es que el usucapión, porque ya hay un juicio iniciado, ya te estoy reclamando yo lo que es mío, ¿no? Va a ser de nuevo un problemón, pero por lo menos no tires la toalla tan fácilmente. Y al final es más complejo. De nuevo, las redes sociales han ayudado mucho a esparcir información muy valiosa, pero también a desinformar a mucha gente, ¿no? Entonces, por ahí me llueven también muchos mensajes de que me voy a meter a una casa entonces para vivir ahí. No está tan fácil. Sí, bueno, ahí estás, justamente, primero que nada estás cometiendo un delito.
Sí se puede, y justamente, bueno, yo sé, bueno, más bien me ha sucedido y conozco casos en donde sucede de que, bueno, la casa era de mi papá o de mi abuelo, le compró a su vecino, pero jamás, o sea, le compró de palabra, le pagó, Ajá. pero jamás hizo el contrato de compraventa, ¿no? O sea, nunca hicieron el traslado de dominio y se queda ahí en el limbo, ¿no? También hay mucha, creo yo, bueno, desconozco, pero creo yo que hay mucha vivienda en México Irregular. irregular, exactamente, ¿no? Que justamente cuando quieres vender, pues no puedes, porque no está regular tu propiedad. Exacto. ¿Qué opinas acerca de la famosa frase, te traspaso mi casa? Si yo tengo un crédito, te digo, ¿sabes qué, Víctor? Te quiero traspasar mi casa con todo el crédito. Tú paga mi crédito, te dejo mi casa, tú vives aquí y ya, págala. Yo debo al banco 1 millón, pero ya no quiero saber nada. ¿Eso se puede? No me voy a meter en la legalidad de si es legal o no hacerlo, me voy a meter más en la recomendación. No es lo mismo un traspaso, como coloquialmente se le llama, que una compraventa donde mi banco, porque suponiendo que yo voy a comprar por eso me estás traspasando el crédito, porque yo no tengo la lana para comprar ahorita, ¿no? No es lo mismo que yo hable con mi banco y le diga, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar este inmueble, todavía tengo una deuda, pero pues tú liquídale su deuda y le das a Luis lo que le sobra. Con tu crédito con me mi liquidas, crédito, liquidas mi crédito. Exacto. Eso está... será recomendación particular de cada quien, ¿no? Pero eso no tiene tanta bronca. La complicación es cuando quieres que yo siga pagando tu crédito. Sí, exacto. O sea, tú sabes que estás mal en buró, el crédito, ya fuiste al banco, no te dan el crédito, pero crédito. yo te digo, ¿sabes qué? No pasa nada. O Tú sea, vive ahí, tú vive ahí, sigue. paga mi crédito, ya no puedo pagarlo, me voy. Y firmamos un contrato donde tú me lo estás cediendo. Y muchas veces, esto es, no me quiero echar los notarios encima, pero lo he visto, contratos ratificados, notariados, que ojo, un contrato ratificado no es lo mismo que una compraventa, no es lo mismo que la transmisión. Nada más, en así palabras muy sencillas, es el notario diciendo, pues tú eres Luis, tú eres Víctor y están firmando esto, ¿no? Sí. Y ya. Entonces, he visto contratos ratificados de traspasos, pero en esencia la propiedad sigue siendo de Luis. El crédito sigue siendo de Luis, los seguros sigue siendo de Luis. ¿Qué sucede si Luis, toquemos madera, llega a no estar y tenía un testamento? Pues los familiares de Luis van a llegar a exigir lo suyo. Pero es que yo tenía este contrato. Pues mientras son peras son manzanas, el crédito nosotros ya metimos el seguro para que se liquide y pues queremos nuestra propiedad de regreso y ahí se arma un argüende que ni pa' que te Sí, claro, cuente, que no puede, bueno, no sé si podía quedar inválido el contrato, que también muchas veces me sucede, bueno, sí, ya le compré la propiedad a mi vecino, a mi familiar, y me dio el poder, y ya siempre piensan que también con el poder se avalan de que ya es su propiedad. Ya es su propiedad. Eso me ha tocado mucho justamente en el Bajío y en el centro del país. Una modalidad donde te lo venden bien bonito, ¿no? Te dicen, oye Luis, es que te va a vender una casa, pero ¿qué crees? Las escrituras están carísimas. No, ni te conviene, mira, mejor te doy un poder. Y esta palabra lo usó un vendedor. Con el poder, tú vas a ser cuasi dueño. Dije, haz de cuenta, como cuando le haces a un pizarrón así, sentí gacho. Un poder, sí, hay diferentes tipos de poder. Estamos hablando de los de administración de dominio. Que básicamente sí le doy un poder a Luis sobre la propiedad que sigue estando a mi nombre para que Luis pueda venderla, pueda rentarla, pueda cobrar, pueda hipotecar. Él puede hacer las cosas que quiera a mi nombre, pero no va a ser a nombre de Luis. Entonces, ¿qué pasa si Luis si yo le vendo a Luis, Luis tiene su poder y dice, es que aquí está mi propiedad y todo. Yo en 2-3 días me volteo, vendo la propiedad sin avisarle a Luis y Luis ya salió bailando. Entonces eso no lo hagan, ¿no? O sea, sí, ahí sí de plano, creo que es de manera general, no lo hagan. Y bueno, también regresando al tema de los traspasos. De los traspasos y también a ese enfoque de temas de mitos, ¿qué sucede con los remates? Porque también mucha gente me dice, es que me están vendiendo una casa en 300,000 pesos que vale 1,5 millones. Creo que es una buena inversión y la inmobiliaria o la agencia con quien están llevando al caso les empieza a pedir dinero. ¿Te ha sucedido? ¿Conoces este tipo de casos? Sí, muchos. Por ahí había, no me acuerdo quién es la verdad, pero había alguien que decía que en el momento que tú nombras el problema ya tienes el 50% avanzado. Entonces hay que entender las cosas y por eso puse los fraudes en este esquema y por eso trato de hacerlo todo lo más simplificado posible. Trayendo el remate, entre comillas remate bancario, a lo más simplificado, es entender que lo que estás comprando no es una propiedad, sino un juicio. Entonces, el banco no se dedica a vender propiedades, el banco se dedica a prestar dinero, a mover dinero, a jinetear lana, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiere el banco? Recuperar su lana, ¿no? En teoría ya la recuperó porque tiene un seguro en caso de que los
nosotros no paguemos, pero eso es otro punto. En teoría, lo que quiere es que alguien le dé dinero por esa propiedad, ya sea quien sacó la hipoteca y no la pagó, o cualquier otra persona que le compre el derecho a pelear esa deuda, ¿no? Entonces, el banco inicia un proceso legal para cobrarse con el inmueble, que de nuevo, lo que quiere el banco es que le pagues, no quedarse con el inmueble. Muchas veces el banco va a buscar llegar a un arreglo contigo de, ¿sabes qué? Pues dame tanto, ¿no? O sea, ya lo que puedas, dame. Digo, no tan a lo que puedas, pero... Y si no, entonces ya busca otras alternativas. El banco inicia este proceso para buscar, legal, es un juicio, para que tú le pagues, y si no le pagas, pues entonces se queda con tu casa. Pero si llega alguien y se la compra, pues va a decir, perfecto, yo le vendo el juicio a Luis, y Luis sigue el juicio. Luis tiene los derechos de cobrar Tal cual estoy comprando papeles. Estás comprando papeles. Sí, la idea es que al final, pues la persona no va a pagar y el juez va a ordenar que tú te quedes con la propiedad. Que tiene un montón de implicaciones de por medio entre que mitos muy generales sobre el tema de remates. Número 1, no es un inmueble lo que estás comprando. Número 2, mientras más avanzado va, no quiere decir que va a salir más rápido. No quiere decir que va a ser más barato. Hay un término que usan mucho los abogados que es viabilidad. ¿Qué tan factible es que llegue a buen puerto? Hay gente muy colmilluda allá afuera que sabe que ya dejó de pagar el remate, ¿no? El crédito. Sabe que no va a haber alguna manera en la que él se pueda quedar con el inmueble, pero sí puede comprar tiempo. Y entonces, pues, ¿cuánto me cuesta pagar a un abogado para que me gane unos 2, 3 añitos amparándose o diciendo, oye, no estoy diciendo que no debo, estoy diciendo que no se llevó el juicio de la manera en que se debía llevar. Y ahí ya ganaron 2, 3 años. Entonces, hay gente que hace eso. Entonces, recomendación, buscar. Si quieren meterse a eso, que tiene sus condiciones, busquen un muy buen abogado. Mitos. No es un asesor inmobiliario quien te tiene que vender un remate bancario. O bueno, remate bancario, ¿verdad? Es un abogado. Y aunque te esté vendiendo a ti el remate un despacho de abogados, tú consíguete el tuyo. Que revise el expediente, que vea que sí se puede y que sí es viable por lo menos ganar. Ahora, hay otras implicaciones bien importantes a la hora de los remates. Número 1, no sabemos, la mayoría de las veces no hay acceso al inmueble. No sabemos cómo va a estar por adentro. Puede ser que sí, porque a lo mejor ya están en una fase de adjudicación, ya cuestiones más técnicas, ¿no? Pero sí, puede ser que sí. Pero la mayoría de las veces no sabemos qué tanto va a estar deteriorado por adentro. Número 2, muy pocas personas saben, y esto probablemente lo vas a poder confirmar con la audiencia, que es muy difícil que a una persona le den un crédito para comprar un inmueble que viene de un remate. Y no me refiero a que tú compres el remate con un crédito. A eso no se va a poder. Necesitas dar el dinero de jalón. Sino que yo ya compré el remate, ya está mi nombre, legalmente todo bien, y yo se lo quiero vender a una tercera persona. Muy probablemente el banco va a revisar la escritura y va a decir no. Sí, justamente, bueno, confirmando lo que acabas de decir. Sí, efectivamente, el proceso de un remate bancario demora meses, inclusive años en algunas ocasiones. Y la sugerencia, si vas a hacer este proceso, es que te asesores con un abogado y lo tome de inicio, ya que cuando lo tomas ya en la fase de adjudicación, también tienes problemas legales en el tema de que, pues bueno, pueden encontrar ahí alguna cosa rara, extraña, y te puede tirar y puedes perder tu dinero en este proceso del remate. De acuerdo. Y justamente lo que comentas, número 1, importante recalcar que no se pueden comprar remates hipotecarios con un crédito hipotecario. Muchas de las ocasiones los clientes nos llegan y nos preguntan, oye Luis, me está vendiendo justamente un inmueble de 1 millón, ¿puedo aplicar mi crédito hipotecario para comprarlo? No se puede. El número 2, como bien comentas, cuando ya el remate lo compró un tercero, es decir, lo compras tú, Víctor, ya lo tienes adjudicado, inscrito en registro público y lo intentas vender ya para obtener tu utilidad después de todo lo que le invertiste en el juicio y en la compra del remate del juicio, no se puede. Los bancos, cuando tienen este antecedente y lo van a ver en la escritura, van a ver que viene de un remate, no va a poderse aplicar el crédito hipotecario. Hay algunas operaciones que pueden ser consideradas siempre y cuando el inmueble haya sido dado en dación de pago. Que justamente quien tenía el crédito y la hipoteca le dio voluntariamente al banco, le devolvió, ¿sabes qué? No puedo pagar el crédito, quédate con mi casa. Sí. De esa forma está cediendo su casa, el bien inmueble, y de esa forma otra persona lo va a comprar, el banco va a vender ese inmueble, pero de esa forma, al momento de darlo voluntariamente, puede haber tal vez alguna excepción, tenemos que revisarlo, se tiene que revisar con el área legal del banco, y de esa forma tal vez encontremos alguna vía legal.
Podría ser alguna... sí, es tratar de no ser totalistas o generalistas. Y la otra cosa de las que nadie te habla en los remates es los impuestos. Que claro, sí te sale más barata la propiedad, pero también... Sí, al vender el remate obviamente te van a hacer el cálculo de impuestos sobre tu utilidad. Y ahí te va, hay otra cosa. Estamos acostumbrados a escuchar el ISR, el famoso impuesto de la renta. ¿Qué es el ISR? El ISR es el impuesto que se graba en México cuando tienes utilidades, cuando tienes ganancias, cuando incrementas tu patrimonio. No quiero decir que a fuerza cuando ganas dinero, porque no es así. A veces es cuando incrementas tu patrimonio, como en este caso. Dentro de la ley de impuestos sobre la renta hay un reglamento, que si no me equivoco, esto vayan a revisarlo bien, pero si no me equivoco es el artículo 217, que te dice que si el inmueble que tú estás comprando, el avalúo de esa propiedad sale por encima del 10%, vas a tener que pagar provisionalmente 20% de este impuesto. Es decir, tú normalmente en el costo, lo que conocemos como costo de escritura, pues estás pagando otros impuestos locales como el impuesto traslativo de dominio, el famoso ISAI o ISABI, los derechos de registro, los honorarios, certificación, un montón de cosas, ya está cumplida. Que todo ese paquete se le llama tu costo de escrituración. Ajá, todo ese paquete. Costos de escrituración, costos de cierre, costos de titulación a veces, ¿no? Ya está todo incluido. No viene incluido este impuesto. ¿Cuál es el porcentaje de todo ese costo en promedio en México? Promedio, como entre el 6 y el 8%. Hay lugares, por ahí me han reportado y he visto yo en Querétaro, por ejemplo, o en Quintana Roo, que llega a ser el 9%, 10%. Y hay otros lugares donde llega a ser, he visto, del 4.5%. Generalmente, mientras más costoso es el inmueble, proporcionalmente va a bajar el porcentaje. Obviamente va a ser más caro en pesos, pero proporcionalmente tiende a bajar porque hay costos fijos, no todo es variable, hay costos fijos dentro de esos costos de escritura. Entonces, en un remate bancario, bueno, famosas propiedades de remate bancario, normalmente te están vendiendo por debajo del valor comercial y si el remate tardó 3 años, pues todavía tuvo mayor plusvalía la zona. Entonces, imagínate, si compras en 1 millón un inmueble de 2, el avalúo podría haber salido máximo en 1,100,000. Sobre los otros 900,000 pesos vas a estar pagando impuestos sobre la renta por anticipado al comprador, no a quien vende. Además, cuando vendas vas a pagar tus impuestos, ¿no? Sobre la renta. Sí, para entender un poquito, para entenderlo y irlo desglosando. O sea, sí. El comprador que compra van a pagar impuestos ambas partes, obviamente. Sí. Pero el comprador, al comprar este remate, ¿pagaría un impuesto adicional? ¿O es directamente el remate o ya un tercero después de vender el remate? No, cuando yo compro un remate, me lo escritura a mi nombre, en ese momento voy a pagar el costo de la escritura, más probablemente, no en todos los casos, pero lo más seguro es que te toque pagar impuestos sobre la renta porque pues se supone que lo estás comprando por barato, ¿no? Entonces es lo más probable, pero hay casos en los que no se paga. Que justamente ese caso también sucede cuando estás... O sea, independientemente de que sea remate o no. Exacto, justamente esa parte iba. Que este artículo muy pocas personas lo conocen y ya cuando llega la cuenta la cuenta del notario, me debes tanto, es cuando, ¿por qué te debo tanto? Justamente el notario, pues bueno, tiene el derecho y la obligación de retener y reportar al SAT los impuestos. Exacto. Entonces, este artículo, ¿qué nos dice? Si tú estás comprando una propiedad, en pocas palabras, barata, pagarías un impuesto adicional por comprar barato. Sí. Ejemplo, si compras una propiedad de 2 millones... Ya no salimos de los remates, estamos hablando de propiedades normales. Ya no salimos de los remates, exactamente. Una propiedad, por ejemplo. Y es muy común, me ha sucedido frecuentemente. O sea, una propiedad ahorita que el valor comercial de la propiedad es de 4,500,000, 4,5 millones. Y ellos, por ahorrarse unos impuestos, van a escriturar sobre 3,5 millones. Estamos hablando de una diferencia de 1 millón. Comercialmente vale 4,5 millones, pero ellos en la escritura van a escriturarla sobre 3,5 millones. Hablamos de 1 millón de diferencia, se les va a cobrar el 20% de impuesto por este millón. ¿Correcto? No por el millón. Si en la escritura aparece 3,5 millones, el monto máximo al que podría aparecer en la escritura el monto máximo al que podría salir el avalúo sin causar impuestos extra sería el 10% de esos 3,5 millones, que serían 350,000 pesos. No, son 3,850,000, ¿no? O sea, 3,5 millones más el 10% son 3,850,000. Por cada peso que te pases de ese 3,850,000 es que te van a cobrar ese 20%. Entonces, haciendo el cálculo así a grosso modo, son 650,000 pesos de diferencia sobre ese límite del 10%. Sobre eso es que calcularían el 20%. Justamente, bueno, ahí la invitación sería, primero que nada, acercarse con el notario para ver los temas fiscales y obviamente cotizar previamente si vas a hacer ese tipo de transacciones. ¿Correcto? Sí, sí, sí.
Víctor, pasamos a otros temas. Hablando del tema de comprar, vender. En este caso, viviendo también el tema de los incrementos a nivel nacional, para ti, ¿qué es mejor, rentar o comprar? También es una pregunta. Luego me dicen que soy bien tibio, que soy bien frío. Porque o sea, porque ahorita personas jóvenes nos estamos limitando también mucho al acceso a la vivienda por el incremento en los precios. Y hay muchos creadores de contenido también que dicen, bueno, a ver, si mi renta está en 20,000, bueno, vamos a poner una renta de 10,000 y mi hipoteca me va a quedar en 20,000, yo tengo de diferencia 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos los pongo en un fondo de inversión igual a 20 años para que me dé un rendimiento. Pero tú dices, te vas a quedar rentando también 20 años, obviamente no vas a pagar 10,000 pesos los 20 años, obviamente también va a ir creciendo tu renta. Hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero invertirlo, que al final de cuentas lo dejan al aire porque no tenemos ese hábito de ahorrar. Es correcto. Ahorran 2-3 meses y ya después se lo empiezan a gastar. Y lo segundo, pues bueno, ni siquiera compras la propiedad, ni tampoco ahorras. Sí, ni te quedaste con uno ni con otro. Regresando a la pregunta, para ti, ¿qué es lo mejor? Yo lo que reviso es un punto intermedio. Ahorita te voy a decir qué es lo mejor para mí, pero normalmente partimos de lo siguiente. ¿Cuánto pagas de renta y cuánto te va a quedar la hipoteca? Si la diferencia de la hipoteca es poquita, entre la renta y la hipoteca, voy a poner un ejemplo. ¿Qué tanto es poquito? Muy subjetivo, ¿no? Pero es que yo rento en 15. Más o menos es una propiedad de 2,800,000, 3 millones de pesos, ¿no? Y voy a comprar ese mismo inmueble, pero voy a dar el mínimo de enganche. Me va a quedar una hipoteca como de 25. Son 10,000 pesos de diferencia, ¿no? Entonces ahí te diría, pues mejor quédate rentando. Oye, es que fíjate que tengo una lana ahorrada, voy a dar un buen enganche, me va a quedar la hipoteca a lo mejor 118. La diferencia es tan poquita que te diría, pues vale la pena dar el brinco allá a comprar la propiedad. Ahora, el inter, que yo te digo que es lo del medio, si tienes la intención de comprar un inmueble como protección patrimonial, que luego hay un error muy... no creo que sea error, pero una mentalidad que nos ha hecho mucho daño como sociedad, es darle atributos de inversiones riesgosas a lo que se supone que era una inversión, pero de protección, que es un bien raíz, ¿no? O sea, el bien raíz tiene la facultad de, en teoría, ser seguro, pero lo hemos hecho, lo que hemos querido hacer una inversión tan rentable siempre, que explotamos precios, explotamos recovecos legales, como lo puede ser un desarrollo en preventa y financieros, hasta el grado en donde ya es una propiedad que, pues a lo mejor va a ser un poquito más rentable de lo que era antes, pero no va a compensar el riesgo que conlleva, ¿no? Pero me estoy yendo del corral. Entonces, tienes la intención de comprar un inmueble porque en México el tema del bien raíz siempre está muy apegado. O sea, no podemos desprender la parte emocional de comprar un inmueble. Por más que seamos muy fríos y todo, una de las frases más populares es tierra hasta debajo de las uñas, a mí me sacan con las patas por delante, lo único que te puede lo peor que te puede pasar en bienes raíces es ganar dinero. Entonces, siempre tenemos una afición por los ladrillos en México. Entonces, si tienes la intención, procura este escenario. Te pagas 15,000 pesos de renta y tenías pensado dar un enganche del 10% para comprar un inmueble de 3 millones. ¿Por qué no mejor en lugar de comprarte un inmueble de 3 millones, te compras uno de 1,5 millones, si es que encuentras, ¿verdad? Porque también esa es otra, si es que encuentras uno de 1,5 millones, y la hipoteca que ibas a pagar originalmente por comprar el inmueble, que era de 25,000 pesos, esos 25,000 pesos los vas a seguir destinando. La diferencia es que tú vas a vivir en el inmueble que te gusta y vas a tener una propiedad en la que no vives, pero que estás generando la plusvalía, si es que quieres generar plusvalía, y vas a pagar lo mismo de renta. Vas a pagar lo mismo por esa inversión que si hubieras decidido comprar el inmueble en el que ya estás viviendo. ¿Qué ventaja tiene? En algún momento ese inmueble lo vas a rentar porque tú no vives ahí. Cuando esté rentado, pues te va a sobrar lana. No mucho, pero te va a sobrar lana. Eso solo avientas el crédito para terminar de pagarlo antes. Ese para mí es un escenario idílico. Obviamente tiene riesgos y tienes que considerar que la propiedad que compres, tu renta, más la hipoteca de esa otra propiedad, más los gastos añadidos de esa otra propiedad, pues sumen lo mismo que pensabas pagar de hipoteca originalmente. No se vale decir, es que Víctor me dijo que rentara la de 15 y además que sacara una hipoteca de 30,000. No, porque el día que no esté rentada vas a tener que pagar 45 de hipoteca, ¿no? Entonces, ese es mi escenario idílico. Pero si solo tengo dos opciones, a ver, o compro o rento, yo vería más bien qué tanta discrepancia hay entre lo que actualmente pago de renta y lo que voy a pagar de hipoteca. Si es demasiada, si es ya el 50% de lo que pago actualmente de renta, mejor destínalo a otras inversiones que a lo mejor un poco más rentables, pero tienes que ser constante. O sea, sí tienes que ser muy disciplinado en eso. Y si la diferencia no es tanta, pues al final
los inmuebles no son para toda la vida. Hoy por hoy, el estilo de vida que llevamos, muy probablemente te vas a aburrir más rápido de lo que te aburriste de tu Sí, juguete que nuevo. justamente, bueno, si tú me preguntaras a mí en este escenario, yo diría que depende mucho de la estrategia y también la vida que lleve la Estilo persona. de vida, ¿no? claro. Exactamente, o sea, una persona joven, con buenos ingresos, sin responsabilidades, en este caso de familia, tal vez yo te diría, ¿sabes qué? Renta e invierte. Pero en mi caso, por ejemplo, con una familia, ya dices, ¿sabes qué? Pues bueno, una vivienda creo que es la mejor opción, aunque posiblemente desembolses un poco más, tengas un gasto adicional, pagar un poquito más, pero también tienes el seguro de vida, que también le da un beneficio a la familia en dado caso de que tú llegas a faltar, por lo menos ya tienen un techo, ¿no? Claro. O sea, ahí depende mucho de la estrategia de cada persona. Justo, porque al final esa estrategia no es una estrategia para maximizar tu rendimiento, es una estrategia para bloquear o para asegurar tu patrimonio. Y es completamente distinto a un tema de, es que la máxima rentabilidad. Hablando de rentabilidad, hay muchas cosas que le ganan un bien raíz, pero en temas de patrimonio hay muy pocas cosas que le ganan, porque pues, la bolsa es un papelito, ¿no? Es que invertí en fibras, pues eres dueño de un montón de papelitos nada más, ¿no? O sea, sí hay cosas que no compiten con bienes raíces, y esa es justamente una de las principales, el tener un patrimonio, de nuevo, no podemos sacar la parte emocional, que es muy importante, de la inversión inmobiliaria en México, ¿no? Entonces sí. Sí, obviamente la vivienda siempre es ¿cómo se llama? De primera necesidad. De primera necesidad, justamente, me ganaste. De primera necesidad. Y regresando, bueno, ahorita platicamos acerca de el incremento en el costo de las rentas y de los inmuebles. Y justamente tocando el tema de la renta, ¿qué opinas acerca del nuevo fenómeno, y ahorita también es tendencia, la gentrificación? Creo que luego me tachan de que ¿Qué es? ¿Qué es la gentrificación? Luego me tachan de que lo minimizo mucho. Es algo muy importante. La gentrificación como término per se muchas veces no tiene nada que ver con la llegada de turistas. La gentrificación, el término se acuña en los 70s, si no me equivoco, por una inglesa que veía el fenómeno de cómo las clases trabajadoras de un barrio de, no me acuerdo si era Londres, estaban siendo desplazadas porque gente de un poder adquisitivo mayor, no, a lo mejor no eran multimillonarios, pero tenían mayor poder adquisitivo, se iban a vivir a esos barrios porque era pues, más barato, y decían, no, pues en lugar de comprarme una casa ya que a muchas veces ni me alcanza, mejor lo que hago es compro un departamentito, una casa más chiquita, la remodelo, la pongo bonita y listo, ¿no? Entonces empezaron a hacer eso, las propiedades en ese barrio, que era de gente proletariada, que no tenía tanto, eran obreros, tenían buenos ingresos para vivir, pero pues, no excedentes, pues empezaron a subir mucho de precio y a estas personas ya no les alcanzaba, que eran personas que habían vivido ahí toda su vida, no les alcanzaba y se tenían que ir a barrios más pobres. Y entonces esos eran desplazados por el incremento en el precio porque las personas llegaban a vivir ahí. Y esto genera una especie de cadena que va a desembocar en las clases pues, más pobres, porque estos, al final, estos de acá de arriba, que los vemos como malos en la historia, pues vienen corriendo de lo mismo que ellos tampoco les alcanzaba para vivir en donde podían, porque a lo mejor ya no tenían la lana o lo que sea. Y entonces estas personas se fueron a otros barrios. ¿Qué pasa con las personas que originalmente vivían en esos barrios más pobres? Pues también ven a los obreros como malos, ¿no? Y así se va la cadenita. Entonces la gentrificación per se es ese fenómeno. El desplazamiento de un barrio, de su barrio donde crecieron, por la llegada de personas con un poder adquisitivo más alto. Luego están otros fenómenos, que si los turistas... Y aquí en México, ¿por qué? Sabemos que obviamente este fenómeno viene desde hace muchos años, pero ¿por qué? Bueno, no sé si sabes ahorita por qué es tendencia, por qué hay manifestaciones acerca de todo esto. Sí, por los turistas, porque llegaban turistas, ahora Airbnb ha ayudado mucho a que los turistas tuvieran una mirada así como de, a ver, la prueba gratuita, entre comillas gratuita, así pagaban, pero eran como mis 3 meses de prueba a ver si sí me gusta. No, pues ¿qué crees? La comida está riquísima, los mexicanos me tratan a toda madre, la naturaleza está increíble, o sea... Y el costo regalado. Y es que ellos son, no todos, ¿verdad? Pero muchos, hablar aquí de ganar $1 millón al año es un montón. Sin temor a equivocarme, que probablemente sí, ya entras del 1% de la población más rica de México. El $50,000 al año es lo que ganaban en los 80s, el salario promedio en Estados Unidos. También datos más o menos, no son exactos, ¿no? Entonces, allá no les alcanza, aquí les alcanza para vivir como ricos. O sea, no tienes que ser genio para decirte claro que te estás viniendo. Entonces, pues empiezan a llegar este tipo de personas que muchos no llegan a comprar, muchos llegan a rentar. Entonces, ¿qué pasa? El dueño de la propiedad, que ese sí es mexicano, dice, ¿cómo que me vas a pagar en dólares?
¿Cómo que puedo cobrarte $1,500 cuando antes cobraba lo equivalente a $500? No, pues claro que te voy a cobrar $1,500. El triple. El triple. Luego, el señor que tiene un puesto en la calle o un restaurancito dice, pues hay mucho gringo que no les entiendo cómo hablan, pero que bien que pagan una coca en 100 pesos, pues claro que la voy a poner en 100 pesos. Y empieza a los servicios también a afectarse el incremento en el costo. Tiene beneficios para los dueños de negocios, tiene beneficio para los empleados, tiene beneficios para una derrama económica, porque al final son tipo remesas que están entrando dólares al país que se están gastando aquí. Pero tiene una desventaja de que las personas que estaban acostumbradas a pagar cierta cantidad de pesos en renta, cierta cantidad de pesos en servicios, pues ya no les alcanza, ¿no? Y entonces es un fenómeno que no nada más es un tema de desplazamiento, porque sí, muchos de esos desplazadores no son extranjeros, muchos son mexicanos, que vienen de Nuevo León, que vienen de Guadalajara, de Jalisco en general, ¿no? Que llegan a la ciudad con cargos a lo mejor gerenciales que ganan un poco más. Que eso también es natural, o sea, no culpemos al extranjero por venir a hacer eso, porque nosotros también en la Ciudad de México lo hacemos, o sea, la clase media, o sea, ¿qué es lo que hacen? O sea, va a invertir a Cuernavaca, va a invertir al Estado de México, va a invertir a Hidalgo, ¿no? A Puebla. A Playa del Carmen, inclusive, Exacto, ¿no? Ahora o con sea, la globalización. Al final está desplazando, ¿por qué? Porque, bueno, el acceso a la vivienda en estas zonas ya te compras algo más cómodo, más amplio que en lugar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Y la gente de esos lugares con un poder adquisitivo más bajo piensa, no voy a generalizar, pero estuve viviendo 6 años más o menos en Riviera Maya y créeme que es un pensamiento global el decir de las personas que nacieron ahí, que hay muy poquitas personas, o sea, cuando vives allá te das cuenta que hay muy poquitos que nacieron en Quintana Roo, porque hasta hace poquito era considerado territorio, ¿no? Muchos eran de Yucatán o de Chiapas. Pero bueno, los que nacieron en Cancún, en Playa del Carmen, muchos te dicen, es que ya llegaron los chilangos, es que ya llegaron los norteños, es que, o sea, no nada más es el extranjero, es, me están llegando a quitar lo que es mío, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que pasa a nivel nacional y internacional también, ¿no? Sí, o sea, a lo que íbamos, bueno, no culpemos nada más al extranjero en ese tema. Hablamos un poquito de tendencias en el sector de bienes y raíces. Okay. Hay un nuevo esquema de hacer inversiones en bienes raíces. La primera que me gustaría platicar, bueno, es el tema de el fractional. Uh-huh. Y también otro modelo también con las fintech, que es comprar pequeñas fracciones, ya sea en fibras, o por ejemplo, hay otra empresa que se llama Brick, que compras pequeñas acciones y vas también generando un rendimiento. Hablamos del primero, del fractional. Okay. ¿Qué opinas y cómo funciona? Ok. El fractional, ¿qué opino yo? Que está muy bien para 2 personas en particular, 2 tipos de personas. Los que buscan... ¿Cómo funciona? Vamos a empezar por el fractional, cómo funciona. Básicamente es, yo tengo una propiedad, pero pues por los precios están hasta el cielo, no me alcanza para comprar una propiedad completa. Entonces me pongo de acuerdo con Luis y con un montón de más de gente y decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a comprar pedacitos de esta propiedad. ¿Cómo que pedacitos? Sí, o sea, no la vamos a dividir. Nada más a Luis le toca usarla en diciembre, a mí me toca usarla en verano y nos la dividimos. Este es un tipo de esquema de fractional. Hay otros fractionals donde no es un depa o una casa, es un edificio completo. Un hotel. O un hotel completo. Y entonces compras un pedacito de ese hotel. El hotel opera, tú no, como quien compra acciones de Apple y se va a la tienda a decir que es el dueño. No, o sea, el hotel opera y a ti te toca un dividendo, un rendimiento. Exactamente. Esos son los 2 esquemas generalizando de lo que es el fractional. Uno se parece más a lo que comúnmente llamamos fibras, el otro se parece más bien como a cuando compraron una casa entre los tíos para irse de vacaciones, ¿no? Estos 2 tipos de esquemas sí van a hacer una diferencia. Si eres una persona que quiere una propiedad vacacional, que no hay manera, aunque tuviera la lana, no hay manera que se gaste 10, 12 millones, 15 millones de pesos en un departamento en la playa, pues te va a caer como anillo al dedo porque vas a tener un departamento que a lo mejor no te va a estar costando tanto, ¿no? Y no nada más me refiero al costo de adquisición, sino al costo del mantenimiento. Porque compras la fracción y también puedes disfrutar y usar este inmueble. El inmueble, exactamente. ¿No? Te tocará a lo mejor 2 semanas, 1 mes, 3 meses, depende cómo distribuyan ellos el Dependiendo costo. de las personas que compren la fracción, por ejemplo, son 10 personas, esas 10 personas compran el departamento que te vale 2, 3 millones, y se divide las 52 semanas, obviamente pues hay que restarle el tema de mantenimiento. Exacto. Que muchos restan también algunas semanas para que el administrador la rente de manera vacacional y de ahí se pague el mantenimiento anual. Entonces, y ya, bueno, supongo que quedan 40 semanas, esas 40 semanas las dividen en las 10 personas, ¿no? Y lo puedes usar, obviamente pues hay que agendar. Claro. Para que puedas usar principalmente esto se está viendo en zonas sur, turísticas, exactamente. En el sur. Ese es un esquema, ese me parece muy bien. ¿Es legal? Ahí va, ahorita vamos a eso. Me parece muy bien si lo que quieres es una propiedad para vacacionar.
Pero el tema legal es en donde me preocupa mucho la estrategia o la estructura que están usando. Y aquí es donde aplica para estos y también para los fractional chiquititos, donde ni siquiera vas a usar el inmueble porque es una nave industrial que están rentando por pedazos. La manera más así simplista de hacerlo sería que en la escritura aparezcan todos, ¿no? Esto se vuelve complejo muchas veces pues porque es o sea, si ponerte de acuerdo a veces con tu esposo o tu esposa para saber a dónde van a ir a cenar, imagínate con 10 desconocidos, ¿no? Entonces necesitas una estructura distinta. Generalmente se le llama fideicomiso, ¿no? El fideicomiso, resumiéndolo a su máxima expresión, es un contrato de administración que se hace con el banco, donde el banco ahora va a ser legalmente el dueño del inmueble, pero el banco no tiene ni derechos ni obligaciones sobre él. Bueno, sí tiene la obligación de hacer cumplir ese contrato, pero no va a vender. Ahí se pone, en ese contrato se ponen las reglas del juego. Se ponen las reglas del juego, exactamente. Y entonces ahí en el fideicomiso tú puedes poner, hay 3 figuras. Fiduciario, que es el banco, ¿no? En este caso. También hay financieras que lo hacen, pero es más común que sean bancos en México. Fideicomitente, que es cualquier persona que aporta algo al fideicomiso. Quien aportó la propiedad, quien aportó dinero, ¿no? Y luego el fideicomisario, que básicamente es el beneficiario. Puede ser que yo sea fideicomitente porque aporté $1,000,000 para comprar una fracción y eso me hace beneficiario de 4 semanas. Y ahí se pone todo, se plasma. En esencia, esto está muy bien. ¿Qué pasa? Muchas veces no van a agarrar y modificar el fideicomiso de manera directa, sino que te van a dar algo que se llama certificado de participación inmobiliaria. También está contemplado dentro de la ley, es legal, no hay tanta bronca ahí. El problema viene cuando lo que yo te estoy vendiendo a ti no es un acceso a este fideicomiso, sino que te vendo un pedazo de una empresa que es dueña de un inmueble. O peor, que ese es otro esquema. Se vende como el mismo. Es otro esquema es legal. fractional, pero son 2 modelos diferentes. Son 2 modelos diferentes. El segundo es que, bueno, compras una acción a la empresa directa, que la empresa directa es propietaria del inmueble. Ya sea porque el nombre en la escritura aparece dueño de la propiedad Desarrollos Bonitos S.A.S.B. o porque en la escritura aparece fideicomiso 1517, diagonal 2025, y dentro de los fideicomisarios está la empresa. Pero también puede haber otras personas, ¿no? Entonces, esto se va complicando. Me voy a quedar en la base, en la primera etapa, ¿no? Donde tú le compras acciones a una empresa que es dueña del inmueble directamente. ¿Qué pasa? Estas acciones, de entrada no estás comprando un inmueble, estás comprando una empresa. Y estas acciones conllevan, hay diferentes tipos de acciones, ¿no? Los que tienen voz y voto y los que no tienen voz y voto. Tú estás comprando las acciones que no tienen ni voz ni voto. Entonces, ¿qué te garantiza, hablando de lo de desconfiar, qué te garantiza que el día de mañana el dueño, presidente de la empresa no va a decir, oye, pues a ti, fulanito, que eres mi cuate y todo, un prestanombres, ¿verdad? Evidentemente, pues te vendo la propiedad. Entonces se vende la propiedad. El dinero se lo gasta la empresa en cosas como que es que no es rentable, es que tuvimos gastos con proveedores, es que lo que sea, y la empresa se queda sin solvencia, se queda sin la propiedad. Legalmente, en teoría, en el mundo de las letras y de las leyes, tienes cómo defenderte. En la práctica, es un caso que vas a llorar, ¿no? Entonces, este es el riesgo de los famosos fractionals. No el esquema de negocio, sino el cómo lo llevas a la práctica. Y es algo que mucha gente no se pone ni a revisarlo. O que dice, no, pero es que me están diciendo que yo voy a ser socio de la empresa, entonces voy a ser accionista. Sí, nada más que como accionista también tienes obligaciones. Si hay que pagar y no hay dinero para pagar, tú tienes que pagar. Entonces, hay muchas repercusiones detrás de no comprar un certificado de participación inmobiliaria o no ser copropietario directamente del inmueble y ser socio de una empresa. Entonces, mi recomendación, a grosso modo, ya cada quien dirá la estrategia que quiere usar, pero mi recomendación a grosso modo es que si vas a comprar un esquema fractional, independientemente de si es vacacional o es por negocio, asegurarte de que lo que estás comprando es un pedacito de la propiedad y no un pedazo de una empresa que quién sabe qué haga. Porque ese pedazo de la propiedad lo puedes revender en el momento que tú quieras. Exactamente. Obviamente mientras tengas tu comprador. Sí, exacto. Eso es parte de lo complicado. Ya entra el nuevo comprador, entra al fideicomiso. Exactamente, se hace una cesión de derechos. Le das tu lugar a tu comprador. Y listo, y tú ganas y pagarás impuestos por eso. Y no está tan difícil. Lo difícil es conseguir al comprador porque siento yo que el mercado mexicano no está todavía preparado para este tipo de esquemas. Esto se hace muchísimos años en Estados Unidos. Pero en México ya lleva una década funcionando, pero luego se vuelve más complejo, ¿no? Entonces, yo lo que los invito a ver es, como un esquema vacacional, velo como eso. Velo como el lujo que te estás comprando, como el coche clásico. Eso de que es una inversión, pues a lo mejor sí, a lo mejor llega otro loco que le encantan los coches, a mí me encantan los coches, ¿no? Soy uno de esos locos, que te compra el coche, el Mustang no sé qué,
$20,000, $200,000 más caro de lo que tú lo compraste. Pero va a ser difícil que lo encuentres. Y mientras tanto te va a estar sacando lana, ¿no? Entonces el fractional a lo mejor no te está sacando lana, pero velo más como un esquema de uso, de diversión. Y si lo estás comprando como un esquema de inversión totalmente, mi recomendación es, y es muy genérica, decidan hacerme caso si quieren o no. Obviamente no va a aplicar para todos. Si vas a invertir en fractionals lo suficiente como para que pudieras haber comprado un inmueble con o sin hipoteca, mejor cómprate una hipoteca. O sea, cómprate una propiedad tú. Que esté tuya a tu nombre, o sea, completamente a tu nombre. Tú decides cuándo vendes, tú decides cuándo rentas. Si yo quiero, la tengo vacía, pero es tuyo. Sí, ya dependerá de la estrategia personal de cada quien, claro. Por el otro lado, están haciendo también las fintech que llevan algunos años, que justamente, o sea, no estás comprando el pedacito de la vivienda, pero sí estás contribuyendo para la construcción y desarrollo de esta vivienda y te está dando el financiamiento tal cual. Pues bueno, es como si le estuvieras financiando con un tercero. Bueno, estarías financiando a un tercero, ¿no? Tú le prestas el dinero a la fintech, la fintech concuerda contigo un rendimiento y sabes que ese dinero con ese dinero se va a financiar tal desarrollo, tal edificio, ya sea en la Ciudad de México o en otra ciudad. Pero ya sabes que estás generando un rendimiento. ¿Qué opinas? ¿Son seguras? Hay distintos modelos. Está el modelo donde se hace también se le llamaban crowdfunding. Fintech es lo que realmente... Crowdfunding, el modelo de crowdfunding. ¿Cierto? Exacto. Entonces, hay unos donde tú te vuelves el crédito puente del desarrollador, ¿no? O sea, tú inviertes en la empresa, bueno, no en la empresa directa, inviertes en este intermediario, que puede ser una fintech, y esa persona o esa empresa da el dinero. Cuando se vendan las propiedades, a ti te regresa la lana con tu rendimiento. El otro esquema es financias la construcción para que después se rente y a ti te toque un pedacito. Cualquiera de los dos esquemas, yo le aplico la misma regla. Si vas a invertir lo suficiente en estos esquemas como para comprarte tú un inmueble, cómpratelo. A lo mejor sí es más rentable. No voy a poner en disputa eso. Probablemente los números sí hagan más sentido en términos financieros. Pero para mí, el incremento del riesgo no lo compensa el incremento del rendimiento. Entonces, está bien para cuando quieres hacer un fondo de ahorro, cuando estás utilizándolo como alternativa a CETES, ahora las OFIPOS, ¿no? Que, ojo, no inviertan más de lo que tienen. Son 200,000 pesos. Ajá, ¿no? Exacto. Pero ya si vas a invertir 2, 3 millones de pesos en esos esquemas, inclusive hasta te diría, acércate directo al desarrollo y el desarrollador te va a dar una mejor tasa a ti de rendimiento. Ya implicará a otros que a ver si es contrato de mutuo con interés y te quieren vender una acción de la empresa, ¿no? Eso ya es temas personales. Pero para mí, el riesgo que conlleva este tipo de plataformas, al menos por cómo está estructurada, no compensa el rendimiento. Que más o menos los rendimientos promedio andarán 15, 17% anuales, más o menos, ¿no? Hay algunos que te dan menos, algunos que te dan un poquito más. También yo creo que entre mejor rendimiento también ya se vuelve un poquito más riesgoso. Sí, es un indicador completamente paralelo de qué tanto riesgo estás asumiendo. Ahora, luego hay engañosidades, qué bola esa palabra. Si te están dando el 25, revisa si es anual o si es total. Porque si es 25, ¡ay, qué bueno! Sí, pero son 3 años. Divide ese 25 entre 3, eso es lo que te están dando, sí, claro. ¿No? Pero bien, me parece un buen esquema. Me parece que se está regulando cada vez más y está bien siempre y cuando entendamos que es de riesgo. No por ser vivienda es que no tenga nada de riesgo. Y también, si ya le vas a meter de nuevo 1 o 2 millones de pesos, mejor ya cómprate un inmueble tú, ¿no? Ese es mi punto de vista. Justo. El tema de bienes raíces es todo un mundo. Para irnos despidiendo, Víctor, compártenos un poquito acerca de los tips, sugerencias, estrategias para que se acerquen contigo, con algún experto también que les pueda ayudar en el proceso de compraventa. ¿Cuál es la importancia que tiene ustedes como asesores en este tema jurídico, que una persona está haciendo una compraventa? Platícanos un poquito, sensibiliza un poquito a la audiencia con este tema. Ok. Creo que para empezar a dar los tips, tengo que mencionar algo bien importante. Comprar un inmueble, por más que ya esté listo, por más que lleves viviendo ahí 10 años y que conozcas a la señora que te renta de toda la vida, no le quita cierta cantidad de riesgo. Entonces, lo que vamos a buscar hacer en todo el proceso, y digo vamos, a lo mejor lo haces tú con otra persona, ¿no? Pero lo que se busca hacer en todo el proceso es disipar ese riesgo, disminuirlo, pero nunca va a ser imposible. Siempre puede caerle un rayo a alguien de camino a la notaría y ya valió, ¿no? Entonces, la idea es bajar el riesgo. Entendiendo esto, el primer consejo que yo les doy, que es un consejo que me dio mi papá, que me platicó de nuevo un montón de cosas, cuando vayas a comprar un inmueble y lo que quieras comprar es una propiedad, compra inmuebles, no problemas, ¿no? Entonces, primer consejo, compra inmuebles, no problemas. Segundo consejo, ponle un nombre a lo que estás comprando. Terrenos ejidales, preventas, remates bancarios, no estás comprando un inmueble.
En un terreno ejidal estás comprando los derechos de utilizar una tierra. En un remate, pues ya vimos que estás comprando un juicio. En una preventa, oye, pero es que yo firmé un contrato de promesa con preventa. Estás comprando la promesa de que te van a vender. Algo a futuro, ¿no? Y ahí luego ya me agarro a sombrerazos yo, porque es que desde que tiene objeto y precio ya está perfeccionada. Me refiero a que no estás transfiriendo la propiedad desde el momento, ¿no? Entonces, poniéndole nombre, vamos a identificar qué es lo que estamos haciendo. Y ya verás tú si eso es lo que quieres. Y de revisión ya consejos más prácticos. El registro público de la propiedad es su mejor amigo, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo ir yo? Todos, cualquiera, podemos ir al registro público de la propiedad. No tenemos que ser abogados, no tenemos que ser financieros, no tenemos que ser notarios. Todos podemos ir. Es público, ¿vale? Generalmente, para hacerlo más sencillo, vamos a tener que pedirle la escritura a la persona a la que le estemos comprando el inmueble. Entonces, en la escritura van a venir datos de registro, no los voy a aburrir mucho. Llévense esa imagen del PDF que les mandaron de la escritura, o busquen dónde vienen datos de registro y con eso van al registro público de la propiedad a verificar cuál es el estatus actual del inmueble. Lo que buscamos es, número 1, cotejar que la persona que aparece en la escritura es la misma persona que aparece en el registro público, que es la misma persona que me está vendiendo. Oye, es que estoy vendiéndote porque mi primo está en Europa y no va a venir y todo. Bueno, pues quiero hablar con tu primo. Necesito hablar por videollamada, no se vale agarrar el teléfono porque pues yo le paso, es como que eres Juan Carlos. No, tengo que hablar con esa persona. Entonces, verificar que es la misma persona. Ubicación, esto parece tonto, pero verifiquen que sea la ubicación del inmueble. A veces no es que quieran cometerles un fraude, a veces es que se les ocurrió la magnífica idea de cambiarle el nombre a la calle y entonces hay que hacer trámites extra. Sí se puede, nada más hay que hacer trámites extra. Y número 3, verifiquen una sección que se llama gravámenes. Aquí básicamente lo que estamos intentando usar o buscar es que así lo más trágico de todo, que no haya una anotación de un embargo. Porque quiere decir que esa propiedad se la quieren vender a alguien nada más para tratar de deshacerse de ella. Esos tips prácticos les van a quitar muchísimo riesgo a la hora de buscar comprar un inmueble. Ahora, hablando en los contratos, el tip que les diste tú de la cláusula de, oye, si no me dan el crédito o si no es candidato a crédito el inmueble, o sea, no por mi culpa, si yo me desperfilé, pues eso será mi culpa. Pero si la propiedad no pasa o yo estoy comprando en 4 y el inmueble sale evaluado en 3, no me quieras penalizar, dame mi dinero de regreso. Y la otra cosa es, pónganle fecha de inicio y de fin al contrato. Oye, es que tenemos 60 días para firmar. ¿Y si no se firma? No, bueno, podemos arreglarlos, podemos dar otra prórroga de 30 días. Ponlo en el contrato. Y si después de esos 30 días no se firma, no, pues ya te regreso tu lana. Bueno, ponlo en el contrato. Lo que no aparezca en el papelito no existió nunca, ¿eh? Aunque tengan un video grabado, aunque no existió. Entonces, son contratos, son cositas que les pueden ayudar. Y que en la parte financiera, yo les diría, no se dejen llevar por lo que vemos siempre en redes sociales de que es lo más rentable del mundo, de que te vas a hacer millonario, de que con tu primer... Sí es posible, sí es un negocio bastante atractivo en algunos puntos, pero no siempre comprar un inmueble es un buen negocio o una buena inversión, corrijo, no siempre es una buena inversión. A veces es muy buen negocio porque tenemos donde vivir, porque a mí nadie me va a correr de mi casa, porque le voy a dejar algo a mis hijos y para mí eso ya es un muy buen negocio. También podrías catalogarlo como una inversión. Pero hablando específicamente en el tema monetario, no siempre te va a dar réditos, ¿va? Y no tiene nada que ver con que vivas tú en el inmueble o no, ¿eh? Hay veces que tú viviendo en el inmueble sigue siendo mejor negocio que haber comprado una propiedad que rentaste vacacionalmente. No tienen mucho que ver, no le hagan tanto caso a Robert Kiyosaki en esa parte porque no aplica específicamente para México. Pero no necesariamente te va a generar réditos comprar una propiedad. Ahora, si lo estás comprando por un tema más patrimonial, ahí sí te lo recomendaría porque dormir con la cabeza tranquila sabiendo que aquí estoy. Si ya no estoy, mis hijos y mi esposa están protegidos, eso no tiene precio. Eso sí. Excelente, Vic. Pues bueno, aquí abajito de este video van a aparecer tus datos, pero compártenos tus redes sociales. En TikTok, en Instagram, en YouTube, en todos lados estoy como @BBarriosOficial, B de Víctor, Barrios con B de bueno, oficial. Y muchas gracias por la invitación, Luis. No, por nada, ¿tienes algún próximo taller? Platícanos un poquito de lo que haces. ¿Estás programando alguno próximo? Todos los meses tengo talleres. Prácticamente todos los meses doy talleres. Entonces, si quieren más información, pueden mandar un mensajito ahí a esas redes sociales. Son talleres prácticos. No les doy ningún certificado porque no es la idea que tengan un papelito en la pared que los avale para algo. Es que ustedes tengan el conocimiento que les sirva para poder comprar un inmueble. Disminuyendo los riesgos, no les voy a decir que sin riesgos porque eso no existe, pero disminuyendo los riesgos y sabiendo que financieramente están tomando una decisión correcta. Y si quieren una consultoría para ayudarles yo a comprar un inmueble, ojo, yo no les vendo la propiedad, eso luego me lo preguntan mucho. Si tú llegas conmigo porque Luis te está vendiendo un inmueble,
Tú vas a llegar conmigo y me vas a decir, oye, Luis me está vendiendo un inmueble, ayúdame a revisar o ayúdame a ver que sí vale la pena. En eso sí te puedo ayudar yo y también me pueden mandar mensajito. Ahí en mis redes hay una liga que los llega directamente a mi WhatsApp y con gusto les mando más detalles. Víctor, muchas gracias por el espacio y tu tiempo. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Nos vemos en el siguiente episodio para conocer a más profesionistas en acción.